es real, aunque parezca increíble. Quiero hacer esta primera aclaración. El 6 del 6 de 1981, Mario Spezzi, periodista de La Nazione, en Florencia, presumía que el día iba a ser muy tranquilo. Brillaba el sol y alguna gente volvía de sus oficios religiosos. Una de las ciudades más bellas del mundo, llena de tradición y con horarios muy férreos. Por lo tanto, le extrañó una llamada que indicaba que algo había ocurrido en un lugar apartado de la ciudad, en las colinas, en la vía del Arrigo. Allí fue Spezzi, siguiendo su olfato de sabueso, un sendero de tierra que atraviesa un olivar. Al final, un ciprés solitario. Un coche. Dentro del vehículo, un joven parece dormir. Incluso su cabeza está apoyada en la ventanilla. Tiene los ojos cerrados. Y está muy pálido. Cuando Spezzi se aproxima, se da cuenta de que hay un círculo negro en su sien, como un lunar, como un agujero de muerte. A unos 10 metros del vehículo, una chica. Está completamente desnuda, tiene una cadena de oro al cuello, los ojos azules están muy abiertos y el cadáver ha sido profanado. Spezzi no podía creerlo. Brazos en cruz, piernas abiertas. Pero toda la zona púbica, toda la vagina, había desaparecido. Eran dos jóvenes, dos personas que habían estado en la discoteca Anastasia, bailando despreocupadamente. Ese 6 del 6 del 81 hacían el amor en su vehículo, como tantos otros jóvenes florentinos en los fines de semana próximos al verano. De inmediato la policía y el propio Spezzi pensaron en un mirón, una extraña fauna que por las mismas colinas de Florencia, las mismas que vieron el Renacimiento, las mismas donde dominaban los etruscos, ahora se proveían de prismáticos, de micrófonos, para vigilar a las parejas. Él era Giovanni Foggi, 30 años, electricista. Ella, Carmela Denuccio, una chica bella. Trabajaba en la firma de modas Gucci de Florencia, con 3 cortes limpios, con una hoja sumamente alfilada, con un extraño cuchillo, quizá de taxidermista o de submarinista. Alguien le había extirpado sus partes pudendas. Spezzi, Mario Spezzi, no tuvo la menor duda. Se inventó un titular que dio la vuelta al mundo: el monstruo de Florencia. Y esta noche vamos a hablar del monstruo de Florencia. Un criminal que todavía oficialmente no ha sido detenido. Un criminal que supera mucho a Jack el Destripador. Un criminal que demostró que la ciudad del Renacimiento tenía sus sombras. Uno de los casos que hay que incidir en que es realidad, a pesar de que los datos parezcan una horrible ficción. Hemos podido entrevistar al valiente periodista Spezzi. Solo os adelanto una cosa, amigos de Milenio 3. Ha acabado con sus huesos en la cárcel, intentando saber la verdad. 30 años de investigación. Y nos ha concedido una entrevista. El periodista total, el que se implica al máximo. ¿Quién era el monstruo de Florencia? De inmediato, un forense le dijo que el cuchillo, que había hecho esos 3 cortes en la vagina de la chica, que había sido extraída, que tenía un cuadrado invisible en su zona genital, podía ser una patada,
La patada es el puñal que desde tiempo remoto utilizan los pastores sardos de la Cerdeña, los bandoleros que todavía viven allí. ¿Era un bandolero? ¿Y qué hacía espiando una pareja que hacía el amor en su coche después de estar en la discoteca? Spezzi no sabía que aquel 6 del 6 del 81, su vida como periodista y como persona iba a cambiar para siempre, justo en el instante en que recorría ese sendero hacia el olivar y se encontraba con aquella escena imborrable. And the scene was very, very strange for me. I saw many. La escena era muy extraña. He visto muchos crímenes, pero aquel era muy extraño por algunas razones. No había restos de sangre, ni de violencia. El chico estaba en su coche y parecía como si estuviese dormido. Sin embargo, no pude ver a la chica, porque el asesino la había llevado algunos metros más allá. Pero por supuesto, cuando la vi, fue horrible. Una y 14 minutos, siempre en directo. Esto es Milenio 3, amigos. Una noche muy especial. Una noche en la que estrenamos un impresionante estudio de radio, donde uno se siente a gusto y estremecido haciendo radio. Florencia, una Florencia que queremos, que admiramos, que hemos visitado en varias ocasiones, y os contaré una sorpresa. Resulta que nosotros estábamos en el epicentro de operaciones del monstruo, sin saberlo. Cuando ocurre ese crimen, del 6 del 6 del 81, en la vía de la Rigo, junto a ese ciprés solitario, toda Florencia va siendo consciente de una serie de hechos muy extraños. Resulta que cada noche, en esas colinas maravillosas donde crece la trufa blanca, donde los viñedos dan uno de los mejores vinos del mundo, donde casi puede olerse a Miguel Ángel, a Botticelli, a los grandes del Renacimiento, resulta que cada noche en aquellos principios de los 80, los indiani tomaban el territorio. Los indiani se apostaban en las colinas. ¿Y quién eran los indiani? Lo que aquí llamaríamos mirones. Pero estaban perfectamente organizados, fotografiaban, grababan, hacían apuestas para ver quién era capaz de acercarse lo máximo a esos coches del amor. Porque, como ocurre en otros muchos países, en Florencia las parejas se casan con cierta edad, viven en casa de los padres, tienen que encontrar un lugar para dar rienda suelta a los instintos, y esos lugares son las colinas que rodean Florencia. Pero ahora, además de indiani y mirones, había un monstruo que estirpaba las vaginas de las chicas, porque no era la primera vez que ocurría. De pronto, al periódico de Spezzi, a La Nazione, llega una nota: acuérdense de esto. Y ponía: Borgo San Lorenzo, septiembre 1974. Carmen. Ese 14 de septiembre de 1974, Estefanía Pettini, de 18 años, secretaria y vecina de Viccio, y Pasquale Gentilcore, de 19 años, que trabajaba en una oficina de seguros, eran novios, y esa noche del 14 de septiembre habían quedado. Iban a pasar una noche agradable, amorosa, pensaban mantener relaciones. Pasquale dejó a su hermana María Cristina en la discoteca Teen Club y se fue a buscar a Estefanía. Quisieron dar rienda suelta a sus instintos sexuales y aparcó el coche en un lugar solitario, oscuro. Estaban cerca del río Sieve, un camino poco transitado en el Borgo de San Lorenzo. Los jóvenes hacían el amor apasionadamente cuando un hombre, como un fantasma, descerrajó 6 tiros a Pasquale. Inmediatamente Estefanía, presa del pánico, intenta salir del coche, pero el desalmado dispara 4 veces sobre su cuerpo semidesnudo. El asesino la arrastra tranquilamente y con gran saña
acuchilla su cuerpo en 96 ocasiones. Se centra en el pecho, el bajo vientre y el pubis. Después, coge una vid y la introduce en su vagina. Por lo tanto, un individuo con la misma hazaña, dejando un dibujo que nunca se ha sabido cuál es en el cuerpo de esa muchacha, había actuado 7 años antes, no muy lejos, en Borgo di San Lorenzo. El modus operandi el mismo, una pareja que sale de una discoteca y acude a un lugar reservado. Aparecen en el lugar casquillos del calibre 22 de una Beretta, una típica arma italiana. Lo que ocurre es que la bala, al parecer, y esto se descubrirá más adelante en esta historia alucinante, estaba marcada. Florencia tiene unos 350.000 habitantes. Estoy seguro que muchos amigos que nos escuchan la han visitado en alguna ocasión o han visto láminas en los libros. La Medusa, el David, las puertas maravillosas de Ghiberti, los Uffizi, las pinturas que dieron lugar a una ruptura de conocimiento, dando a entender que el universo variaba, que el hombre era el centro, y de pronto, en esa ciudad de la belleza, de los turistas ensimismados, de las fotografías a cada esquina, empiezan a ocurrir cosas inesperadas. Hay un detenido. De pronto la policía dice que un mirón ha sido detenido. Cuando se le interroga, se descubre esa increíble mafia, esa fauna inexplicable, ese mundo sórdido. Como todos los indiani o mirones, la noche del asesinato de la Vía del Arrigo, había acudido a la Taberna del Diablo. No podía ser otro nombre. Taberna del Diablo, un cuchitril que sube una colina y donde paraban estos hombres y hacían sus negocios de entre 35 y 65 años. Había 2 tipos de negocios. Uno, el puesto, es decir, alquilar el mejor sitio donde se sabe que van a ir coches y donde hay una buena panorámica. Y después, por increíble que parezca, la reventa de esos sitios. La reventa al mejor postor. Gente que aguarda en la montaña y que luego se lleva un fajo de billetes porque ha cedido su butaca a otro individuo. Y una segunda fauna que sale a relucir en esta primera detención. Los indiani que chantajean. Es decir, personas que acuden con cámaras fotográficas, con sofisticados para la época, hablamos de 1981, micrófonos y equipos de detección sonora, y lo que hacen es fotografiar a ese ilustre personaje florentino, ese importante artista, ese médico prestigioso, que simplemente ve un flash y le han cazado. Tendrá que ir a la Taberna del Diablo a poner precio a ese chantaje. Y así ese mundo empieza a revelarse como algo espantoso. Es más, ¿quién es ese primer detenido en el caso del monstruo de Florencia? Spalletti, el mirón, es conductor de ambulancia. Está nervioso, pero se sabe, se le vio cerca de la escena del crimen, cerca de esos olivos, cerca del lugar donde una chica fue mutilada de esa forma tan horrible. En su vehículo, en la propia ambulancia, se le encuentra una navaja y una pistola de fogueo. También una revista pornográfica y algunas gotas de sangre. De inmediato, son hechos más que suficientes para ingresarlo en Le Murate, los emparedados, la cárcel de Florencia, antiquísima. Él solo repetía que era inocente, pero la policía lo acusa del crimen. Su mujer dice que Spalletti es incapaz de hacer eso, que se pone absolutamente pálido ante la sangre.
A pesar de ser conductor de ambulancia, varias veces se ha desmayado con accidentes en la carretera. Pero la prensa lo publica. El monstruo era un mirón. Finales de junio de 1981. Pasa el tiempo, se espera el juicio, y el propio Mirón Spalletti, lo imagino, en el fondo aliviado cuando le llega a la celda del periódico. Es el mes de octubre de aquel año 81, y la portada de La Nación, artículo de Mario Spezzi, es: el asesino ataca de nuevo. It was not only panic, it was really a psychos, because no solo se generó pánico, sino también una especie de psicosis, algo que hizo que mucha gente generara extrañas ideas sobre la identidad del asesino, como si fuera un individuo más inteligente que el resto, como una especie de Drácula, por lo que muchos pensaban saber qué hombre era el monstruo. Así la policía y los periódicos recibieron muchas cartas que decían: el monstruo es el señor tal, y normalmente siempre se apuntaban a doctores y sacerdotes. Un cura, una mujer, un médico, un importante ginecólogo que se ha vuelto loco y que está estudiando las partes pudendas de algunas mujeres, que ha dejado una rama de vida en 1974 en un cuerpo en Borgo San Lorenzo y que se ha llevado directamente como un ladrón de genitales la vagina de otra chica. ¿Qué está ocurriendo? 350.000 habitantes, poco acostumbrados al crimen, se empiezan a dar cuenta no solo de que hay un fantasma que mata entre ellos, sino además que todo ese esplendor oculta ponzoña, podredumbre, oscuridad. Es la misma ciudad de Leonardo, donde hace sus trabajos, la misma donde Dante idea el infierno, la misma donde ese asesino vuelve a matar en octubre del 81 a otra pareja. Son 6 víctimas, como queriendo demostrar que es él, que el Mirón, el conductor de ambulancia que han detenido y que está en la cárcel, no tiene ninguna culpa. Es también una ciudad, Florencia, muy especial. Todas las murallas antiguas que rodean la urbe fueron murallas de quemas públicas. Y se piensa en un sacerdote seguidor de un curioso personaje. La prensa habla, en octubre del 81, de un seguidor del terrible Girolamo Savonarola, florentino, que causó terror y que acabó de una forma horrible sus días. La prensa habla de un sacerdote enloquecido, seguidor del tal Savonarola, y que está atacando a las parejas justo en el instante en que están haciendo el acto sexual, justo en el instante en que son más vulnerables, justo en el instante en que están cometiendo, en su filosofía, un pecado mortal antes del matrimonio. Pero la pregunta es lógica. ¿Quién es Savonarola? Girolamo Savonarola era un religioso dominico que vivía en el monasterio de San Marcos, en Florencia. Allí impartía vehementes sermones sobre la pobreza, la sobriedad que se debía seguir a la hora de vestir. Criticaba las grandes fiestas, los pecados de los jóvenes e incluso llegó a afirmar que el Papa Inocencio VIII era el pontífice más vergonzoso de toda la historia, con el mayor número de pecados y la reencarnación del mismísimo diablo. Savonarola, con su ruda cara dotada de una gran nariz aguileña, que a veces se escondía bajo la capucha de su hábito marrón, provocaba el terror en los fieles. Proclamaba que el fin del mundo estaba muy cercano. Se iba a producir en 1492, si no era entonces, hacia el año 1500. Profetizaba grandes enfermedades que acabarían con parte de la población. Y empezaron a creerle, porque realmente se propagó una gran enfermedad, la sífilis,
la sífilis que habían traído los exploradores del Nuevo Mundo. Se extendió por Florencia como la pólvora. El cuerpo de las víctimas se llenaba de pústulas. Se le caía la carne del rostro. Los enfermos enloquecían. Así que todo indicaba que ese monje era un profeta y que era el fin de los tiempos. Luchó contra la poderosa familia Medici. Mostraba que todo lo que él odiaba, ellos lo encarnaban. E incluso en el hecho de muerte del gobernador florentino Lorenzo de Medici, maldijo a este, haciéndole creer que ardería en el infierno. Tras la muerte de Lorenzo, Savonarola declaró Florencia una república cristiana. Y ávido de poder comenzaron los excesos del monje demente. Castigó la sodomía con la muerte. Quemaba a esos pecadores en la plaza de la Signoría, o los ahorcaba en las puertas de la ciudad para que así todo el mundo los viera. Despotricaba contra los excesos y el espíritu humanista del Renacimiento. Creó además eso tan conocido y que hoy en día se sigue utilizando como palabra, hoguera de las vanidades. Allí confiscaba casa por casa todos los objetos que él consideraba pecaminosos: los cosméticos, los espejos, los libros paganos, los perfumes, los vestidos de fiesta e incluso los instrumentos musicales. Botticelli, que llegó a ser seguidor del monje, quemó muchos de sus cuadros en esas piras demoníacas. Pero un buen día todo se volvió en su contra. El fin del mundo no se producía, la gente pasaba penurias económicas. Todo esto agravó el estado de la ciudad. Ese monje, que había predicho tantas cosas que se habían cumplido, ahora no acertaba. Sus sermones dejaron de hacer mella en sus fieles. Y entonces él se metió con la Iglesia. Y la Iglesia le condenó. Había que arrestarle. Primero le excomulgaron y después dijeron que había que arrestarle y que acabar con su vida. Pero fueron los fieles en 1497 los que rompieron las puertas de ese monasterio florentino. Entraron, mataron a varios monjes de su orden, se llevaron a Savonarola, durante semanas lo torturaron, al final lo ataron a una cruz con unas cadenas, prendieron una hoguera y quemaron su cuerpo. Fue quemado en vida, pero no contentos con ello, los restos los despedazaron. Y además, todo lo que quedaba, todas sus cenizas, fueron lanzadas al río. El río Arno es el que contuvo los restos de este monje maldito. No querían dejar ni una sola reliquia para posibles seguidores de Savonarola. Y era el autor de los crímenes de octubre del 81, un seguidor de este monje enloquecido, de este Rasputín del Renacimiento. Muchos pensaban que sí. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero como siempre, aunque estemos muy intrigados, muy inquietos por esta alucinante historia, podéis participar. 27640, palabra clave milenio. 27640, palabra clave milenio. Esta noche es muy especial, tenemos que contaros muchas cosas, futuros encuentros con Milenio. Y tenemos una encuesta que habla del crimen perfecto. ¿Creéis en él? Yo no sé si el monstruo de Florencia y sus sucesos son crímenes perfectos o no. Tendréis que juzgarlo vosotros. Las vías están abiertas, milenio3, con número @cadenaser.com, y en la página web de la SER. No había webs, ni había páginas de internet, cuando el 22 de octubre del 81, Stefano Valli, Susana Cambi, cenaban tranquilamente pasta en la casa de los padres de ella. Era otro sábado sin luna, noche muy oscura, y los investigadores empezaron a darse cuenta de que el monstruo elegía estas fechas y estas noches que parecían más negras que las demás. Después de cenar, Valli y Cambi, los jóvenes prometidos, se marchan al cine. Y después del cine, eligen un lugar, los campos de Bartoline. Es cierto que ya había ese temor flotando por Florencia, por sus cúpulas, por sus iglesias. Había habido
2 parejas en el 74 y en aquel mismo verano, que ya terminaba, ejecutadas de forma terrible. Pero ellos eligieron un lugar seguro, un camino sin salida, rodeado por viñedos. Entraron en un Volkswagen Golf, tranquilamente, sin hacer ruido. Nadie volvió a verlos. Sus amigos los buscaron. Un carabinieri, horas después, se encontró una extraña escena. El Golf, modelo del año 1977, tenía la puerta derecha abierta de par en par. Junto a la puerta, un extraño objeto. Una especie de tronco de madera, pulido, como una pirámide negra, de forma hexagonal. Pero la policía no dejó que la prensa se enterase de este extraño hallazgo. Parecía un viejo tope toscano para provocar corrientes de aire en las casas, utilizado por las familias de más rancio abolengo. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué demonios se hacía ahí? Al carabinieri, en plena madrugada, le da la impresión de que es un objeto que tiene que ver con el crimen, puesto ahí por algo. Una pirámide negra de 6 lados. Una vez más, el chico ha sido ejecutado sin ningún tipo de piedad. La chica no está. Ha abierto la puerta y al parecer ha salido corriendo. Seguramente los carabinieri, al menos ejecutan esta posibilidad, han sido sorprendidos en pleno acto sexual y han visto por la cristalera detrás del coche aproximarse a un hombre, quizá con una linterna. Pero parece que ese hombre tenía control total sobre la situación. Hay quien dice, la prensa asegura, que estaba esperando el momento exacto. Así se publica el orgasmo de la pareja, o el momento sexual más importante, para atacar. Que estaba mirando atentamente todos los movimientos de esos jóvenes prometidos para actuar en ese instante en que la vulnerabilidad es absoluta. El cuerpo de la chica, de Susana Cambi, está a 10 metros del coche. Tiene los brazos en cruz. Se los han colocado en cruz. Hay 9 cartuchos Winchester en el suelo. Y de la misma forma, con el mismo cuchillo mellado, con 3 tajos, le han extraído la vagina. A día de hoy, en ese mismo campo sin salida, rodeado de viñedos, cerca de los campos de Bartoline, hay una tumba que ya no visita nadie, una cruz, donde pone Stefano y Susana, octubre 1981. Parece que solo van a ese lugar los árboles ya viejos que quedan por ese entorno. El terror en Florencia entonces es algo imparable. Otros 2 jóvenes han sido ejecutados de la misma forma. El monstruo de Florencia vuelve con fuerza a los titulares. Y la ciudad entera, que ya ha visto pasar a las oleadas de turistas del verano, se llena de carteles con un ojo. No hace falta más. Es como una advertencia a los jóvenes y no tan jóvenes. Es como si todos estuviesen vigilados por alguien superior, alguien extraño. Simplemente un cartel junto a los principales museos, junto a las avenidas y en los pequeños pueblos de las colinas que viven bajo el terror. Simplemente, ojo. Unos chicos vieron, aseguraron, en esa misma zona, hacia las 12 de la noche, un Alfa Romeo rojo, y dentro un hombre
al que describieron de una forma muy gráfica, un hombre que iba con la cara contraída, con la cara casi metida hacia adentro. Un hombre con poco pelo, grandes entradas, ojos pequeños. Se hace el primer retrato robot y entonces se desata el pánico. Todo el mundo cree haber visto al monstruo de Florencia. Todo el mundo cree que el tendero, el médico, el taxista, el vendedor de productos en plena calle es el hombre que ha aniquilado a 6 jóvenes de la ciudad. Todo por el testimonio de esos chicos. Hay zonas que habitualmente son utilizadas por los jóvenes con sus coches, que ya tienen un precinto policial, y simplemente una leyenda que dice: prohibido aparcar de 7 de la tarde a 7 de la madrugada. Razones de seguridad. A la sombra de las grandes construcciones del Renacimiento, en la misma ciudad de los Médicis, en el lugar del arte, la belleza, está ocurriendo algo asombroso. Pánico absoluto. Llega el punto de que empiezan a surgir extraños personajes, dignos de esa Florencia que nadie imaginaba. Por ejemplo, un siniestro individuo, el profesor Carlo Sant'Angelo. Carlo Sant'Angelo, un florentino de 36 años que aseguraba ser forense. La verdad es que era respetado por la gente que vivía a su alrededor, normalmente por la gente que habitaba en los hoteles y residencias por donde él iba pululando, pequeños pueblos de toda Florencia, y siempre buscaba recintos donde dormir que estuvieran muy cerca del cementerio. Su pasión por la muerte, para algunos, era propio de su profesión. Él decía ser médico forense, incluso se presentaba en muchas de las funerarias e incluso de los centros donde se realizaban las autopsias, diciendo que bueno, que iba a saludar a sus compañeros, y así se quedaba para ver cómo hacían las autopsias. Este hombre, por una casualidad, por un accidente de tráfico, es llamado. Los de recepción dicen que ese forense es el último que ha hecho las autopsias de los últimos crímenes del monstruo de Florencia. La policía sabe que no es así. Tiene el nombre del verdadero forense y descubren que este hombre ni siquiera es médico. Y su extraña afición va mucho más allá. Se dormía muy pronto, entre las 8:30 y las 9 de la noche. A las 3 de la mañana se despertaba y con un maletín negro, con sus gafas ahumadas, salía hacia el Camposanto. Allí estaba hasta que amanecía, regresaba y se encerraba en su habitación del hotel. Fue detenido, pero no se le pudo inculpar de nada. No había pruebas contra él. Tan solo una multa porque había dicho que era médico cuando no lo era. Y una declaración: sé que hago cosas extrañas. A veces me pregunto si no estaré algo loco. En ese ambiente de la Florencia, con los carteles del ojo, las zonas acordonadas, los falsos médicos, hay una serie de incidentes extraños en las morgues de toda la zona de la Toscana. Varios cadáveres de ancianos aparecen con extraños cortes. Hay una investigación que no conduce a nada, y a la policía, los carabinieri, todo les viene demasiado grande. Ninguno de los dos cuerpos, ni policía ni carabinieri, puede andar con el monstruo. Están pensando en hacer una escuadra especial. Hay gente que está desatando su locura a la sombra del monstruo, porque ¿cómo es posible que personas con ese ambiente de miedo se cuelen por los ventanucos de la vieja morgue de Florencia y dejen unos dibujos en la carne de personas difuntas que están en esas mesas de metal? En ese ambiente va pasando el año y llega el verano de 1982. Es un verano de expectación. Tan es así que Italia, como nación, está jugando y va a ganar el Mundial de Fútbol de España. Italia es una fiesta, pero por debajo de la fiesta hay una sombra. Hay un lugar donde la gente no es feliz. El 19 de junio de 1982,
es el primer sábado sin luna de ese verano. Y ya Spezzi y tantos otros casi esperan que ocurra algo. Hay dos muchachos que son novios hace 5 años. Antonella Migliorini y Paolo Mainardi. Antonella tenía miedo. No quería ir a una zona, Montespertoli, una zona que es la gran región de la trufa blanca, una zona muy rica. Pero el muchacho evidentemente tenía ganas de estar con su chica a solas, lejos de los padres, lejos incluso del grupo de amigos. Casi no podía contenerse. Y la convence. Y además le dice: Antonella, ¿cómo nos va a tocar a nosotros? ¿Cómo nos va a tocar a nosotros? Hacia las 10 de la noche entran en un camino solitario, al final una tapia y una pequeña zanja. Incluso Antonella en el camino parece que seguía mostrándose inquieta. La versión de los amigos es que dudó hasta el último instante en cerrar la puerta del vehículo, del pequeño utilitario Fiat, porque tenía miedo. Hacía tiempo que no se hablaba del monstruo, pero ese recuerdo siempre permanecía. Los dos hacen el amor y en el preciso instante culminante de la acción, ella pone una cara de terror. Hay una sombra delante de los faros encendidos. Hay una sombra que de inmediato lanza 2 disparos, uno a cada faro, y además con una precisión absoluta, primero uno y luego el otro. Es la noche negra del monstruo de Florencia. El muchacho, Mainardi, sabe lo que está a punto de suceder, casi lo presiente. Da la marcha atrás, retrocede y nota su hombro que revienta prácticamente ante 2 disparos. Antonella se abraza con tanta fuerza a la cabeza de su novio que entre el pelo ensortijado de Paolo, horas después, los forenses encontrarán el cierre de su reloj. El equipo, ya de más de 30 personas que sigue los pasos del monstruo, determina uno de los crímenes más atroces, más dramáticos. El coche llegó a arrancar, con tan mala suerte de que de las 2 ruedas traseras acabaron metiéndose en la zanja y empezaron a rodar, girando hasta el infinito sin salir de allí. El monstruo ni se movió, el individuo, el ser, la sombra, ni se movió. Permaneció observando, esperando a que el muchacho intentase de nuevo enderezar el vehículo. Pasado 1 minuto, 1 minuto y medio, le tiroteó con absoluta tranquilidad y vio cómo la muchacha salía corriendo. La misma escena exactamente igual de los casos anteriores. Era un lugar abierto y un lugar que era visible desde otros caminos. Sin embargo, el hombre va detrás de la chica. Le dispara varias veces, pero siente por vez primera que está en un lugar equivocado. Hay una carretera secundaria que pasa con cierto tráfico. Alguien puede ver algo. Y entonces se marcha rápidamente, como un espectro, como una especie de sanguijuela que sabe perfectamente cómo llegar y cómo irse sin ser visto. Es lo que salva a Antonella, seguramente, de la horrible mutilación. En toda la ciudad hay un pánico absoluto. Un carnicero de Porta Romana se parece demasiado al retrato robot que están difundiendo los periódicos. Casi es linchado. Lo mismo ocurre en una célebre casa de pizzas.
están a punto de apalear a uno de los muchachos que no tiene culpa alguna, a un muchacho quizá prematuramente envejecido. Un taxista llega a la comisaría porque dice que no aguanta más. La gente, nada más entrar en el vehículo, sale huyendo. Y en esa vorágine increíble, es la propia policía la que, impotente, después de 8 muertos en las colinas de Florencia de la misma forma, pide ayuda. Y entonces llegan todo tipo de cartas, todo tipo de posibilidades, todo tipo de sospechosos. Pero sí que hay un recorte amarillo que llama la atención de los investigadores. Es un viejo papel de periódico que recuerda un suceso, un breve, algo casi que pasó desapercibido. Una historia de 1968. 23 de agosto. Bárbara Locke, una mujer de 32 años conocida entre sus vecinos como la abeja reina por la cantidad de amantes que tenía, esa noche va al cine acompañada de su hijo Natalino, de 8 años, y de Antonio Labianco, uno de sus amantes. Pascualino se queda dormido después de ver la película. Está en el asiento trasero del coche y los amantes buscan un lugar tranquilo. Lo encuentran al lado de un cementerio, el cementerio de Lastra Asigna. Allí comienzan a hacer el amor. Varios disparos. Primero por la ventana del conductor, luego por la ventana de Bárbara. Lo siguiente que se sabe es que Pascualino, el niño, aparece aporreando la puerta de una casa cercana. Dice que a su mamá la han matado, que a su tío, tal y como llamaba al amante de su madre, también, que ambos están muertos. Los encuentra la policía. En un principio creen que ha sido un crimen pasional y enseguida detienen al marido, a Stefano Mele. Él confiesa entre lloros que ha matado, presa de los celos, a la pareja. Después se desdice. Dice que no, que ha sido otra gente que le han obligado a confesar. El caso es que es declarado culpable. 14 años de prisión que tiene que cumplir. Parece que en prisión se vuelve absolutamente loco. Spezzi, años después, lo busca. ¿Tiene relación con el monstruo de Florencia? ¿Es él el monstruo de Florencia? Si es así, ¿cómo ha cometido los crímenes? Si ahora está internado en un hospital psiquiátrico. Va a verle. Y Mele le contesta todas las preguntas. Pero cuando llega a esa fecha, el 23 de agosto, se niega a hablar. Tan solo repite una cosa continuamente. Tienen que encontrar esa pistola. De lo contrario, habrá más asesinatos. Seguirá matando. Seguirá matando. Ya se sabe un modus operandi. Un crimen antiguo de 1968. Por la forma, una pareja haciendo el amor dentro del coche acribillada, aunque no hay heridas rituales, se asemeja a lo que hace el monstruo. De ser así, serían 10 personas, en apenas 11 años, fulminadas del mismo modo. Un modus operandi que Spezzi, el periodista de sucesos, con su pulcro gabán, siempre entre la policía, el único periodista que está en todas las escenas de los crímenes, ya sabe que hay una forma de actuar. He attacks a couple, not a woman alone. Él atacaba a parejas, no a mujeres que estaban solas. Una pareja porque necesitaba la presencia de otro hombre. Él mataba a la chica primero y la llevaba unos 15 metros más allá. Él necesitaba arrebatar con violencia a una mujer a otro hombre. Era incapaz de relacionarse psicológicamente con una mujer, porque extraía literalmente sus órganos sexuales. Creo que se trataba de un hombre que se volvió así después de que alguna mujer relacionada con él fuera asesinada. Una mujer importante para él, quizá su madre. La música que escuchan sin parar. Ese 10 de septiembre de 1983, una pareja de alemanes, se llaman Horst Meyer y Uwe Rasch. Son 2 hombres. Van en una de esas viejas furgonetas Volkswagen azul claro propia de la época de los hippies.
van atravesando Europa, quieren conocer, como tantos otros, la mítica, la bella, la inigualable Florencia. No saben muy bien el italiano, y conforme van llegando a la zona de Giogoli, una de las colinas de Florencia, se dan cuenta de que hay campos precintados. ¿Qué habrá pasado aquí? Todavía quedan algunos carteles del ojo, pero el ojo no tiene más indicaciones. Son zonas prohibidas, porque el monstruo así lo ha querido, porque el pánico, 10 muertos y ni una sola pista sobre los culpables reales siguen flotando. En todo este tiempo, en 2 años de ser conscientes de que en Florencia está actuando un Jack el Destripador auténtico, ha habido mucha gente que ha pasado por prisión. Pero al final, las pruebas se deshacen como un azucarillo en agua. Nada. Nunca los carabineros ni la policía se han encontrado con algo parecido. Los 2 amigos, la pareja homosexual de alemanes que viaja por Europa, llegan a uno de esos campos precintados y atraviesan sin ningún problema la zona. Está terminando el verano del 83. Al parecer, estaban escuchando su cinta preferida una y otra vez. Y de pronto, parece que estaban durmiendo con la música puesta, con un sistema curioso que llama la atención de la policía, que hacía que la cinta de cassette en bucle constantemente sonase, una y otra vez, como una sintonía para dormir. En ese instante, alguien vigilaba. Alguien que se puso de puntillas, que dejó 2 pequeñas marcas, como 2 medialunas, pero que no se puede saber a qué bota pertenecían o a qué zapatilla pertenecían, y que tuvo que asomarse para ver el estrecho cristal de la parte superior de la Volkswagen y observar que, pues una figura tendida, dando la espalda, con el pelo rizado, largo y rubio, y que parecía una mujer. Fueron ametrallados inmediatamente, sin compasión, desde fuera. Después se disparó la cerradura de la puerta. Con una patada, el monstruo, haciendo gala de gran fuerza, entra directamente y da la vuelta a los cadáveres. Parece que los giran y se da cuenta entonces el monstruo que la apreciada dama, la extranjera, era un alemán. Y en ese instante, quizá con rabia, no lo sabemos, el monstruo no hace nada más y sale huyendo. Pero no hay ni una huella. Al día siguiente, la prensa, la Nazione, dice: el monstruo mata al azar. Ya no solo busca parejas, mata al azar. Pero quizá otros piensan, era una equivocación. La noche, el cabello rubio. Cuando llega directamente la policía, hay 2 cuerpos. Tienen unos 20 impactos. Han sido arrasados por una lluvia de balas desde la parte alta. La policía piensa incluso en algo estremecedor. Parece la obra de varios hombres. No de un individuo, no de un campesino, no de un médico tarado mental. No. ¿Y si hubiese una banda detrás del monstruo? Se pregunta la prensa. ¿Y si el monstruo fueran varios? Tiene todavía la cara de terror, Uwe Rush. Los disparos van subiendo por la columna hasta la cabeza. La furgoneta está llena de sangre hasta el techo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible que no haya una sola huella? Se genera, ante el pánico, un grupo de policías que no son carabinieri ni tampoco municipales. Llevan una plaquita y pone SAM, Squadra Antimostro, por vez primera en la historia. Y una cosa más, junto a los 2 cuerpos, el cassette, el solitario cassette, seguía repitiendo esta misma sintonía. Blade Runner, Vangelis, septiembre 1983, una música del espacio. Pero Florencia entera, y tenéis que imaginarlo, amigos, estaba aterrorizada como quizá ninguna ciudad lo ha estado en el siglo XX. Hay alguien que dice que detrás
de estos crímenes se esconden unos asesinos a sueldo, que matan para una secta. Por eso la pirámide negra, una gente que conecta con el infierno, una gente que lleva instalada en la historia de Florencia siglos y siglos, una gente que se hacen llamar la Orden de la Rosa Roja. 2:07. Esta sintonía la compuso hace mucho tiempo uno de nuestros técnicos de la cadena SER, Javier Rodríguez Fiebre, y acompañaba una sección llamada La Voz de las Sombras, que de alguna forma, en versión extendida, se ha ampliado esta noche para que conozcáis uno de los casos más increíbles del misterio y la criminología mundial, y que creo es de lo más desconocido que existe. ¿Cómo es posible que un caso que estamos ahora bosquejando, que tiene muchas más aristas, haya pasado así, de desapercibido a nivel de popularidad? El monstruo de Florencia, que por lo menos hasta las 2 de la madrugada de esta emisión de Milenio ya llevaba 10 víctimas, ni más ni menos. 10 muchachos, 10 parejas, y ahora se incorporaban otras 2. Esos alemanes ametrallados en su propia furgoneta. Podéis opinar, 27640, palabra clave Milenio, y es importante, Plaza y Janés acaba de editar un libro impresionante, de Douglas Preston, el gran bestseller norteamericano. Dicen que la película se va a hacer con Tom Cruise de protagonista y Mario Spezzi, el periodista de La Nazione, que hemos tenido la fortuna de entrevistar y que estáis escuchando en Cortes. Pues Plaza y Janés nos obsequia con 3 ejemplares, Carmen, de este monstruo de Florencia literario que me parece increíble. 3 ejemplares, sí, que vamos a repetir las vías de contacto: 27640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes, si nos escribís a través del SMS milenio3 con número @cadenaser.com, y la página web cadenaser.com, que segundo a segundo vamos a ir subiendo los mensajes. En esta primera hora hemos tenido algunos problemillas, pero ahora ya están resueltos, Iker, y todas las opiniones van a aparecer en la web de la cadena SER. Y tenemos esos 3 ejemplares de regalo. Tomamos un poquito de aire, porque todo esto, yo he empezado con una palabra, que es que esto es real. Esto no es ninguna novela, no es ninguna ficción, esto ha ocurrido, y seguramente mucha gente estará buscando ya datos. Es impresionante un caso en un país tan importante, ¿no?, como Italia, y que de alguna forma no ha trascendido tanto fuera de sus fronteras. Hemos lanzado una encuesta en ikerjimenez.com. Una encuesta en la que preguntábamos si crees en el crimen perfecto. Por el momento, la mayoría de gente que ha votado opina que sí, que el crimen perfecto existe. Un 61,8% frente a un 38,2% que opina que no. Y precisamente hoy te has pasado todo el día, es muy adecuado hablar de esto, en una clase universitaria, en un curso, en una diplomatura de criminalística, aprendiendo técnicas y cosas, y has venido muy asombrada de lo que se ha contado ahí entre especialistas, así que luego podemos aprender un poco más también. Luego aprenderemos un poco más y responderemos a esa pregunta según las palabras de los especialistas que han dado tanto ayer como hoy ese curso sobre la escena del crimen, sobre cómo investigar en la escena del crimen, y todos se preguntaban si creíamos que existía el crimen perfecto. Luego contestamos a esa cuestión. Y además, en unos minutos tenemos un caso de esos que yo creo que nos ha impresionado, una visión en carretera sorprendente, y vamos a tener al testigo y muchas más cosas, reportajes, noticias, historias, pero nuestro técnico Carlos Ródenas ya nos lleva hacia ese territorio de alguna forma, hacia las mismas colinas de Florencia. En 2 años, 10 víctimas. 10 de septiembre del 83, una pareja de hombres también cae. El monstruo mata al azar. Y se hablaba, y yo os decía, de una secta. En 1984, cuando se acerca el verano y empieza de nuevo el temor, en Florencia incluso algunos asesores municipales hablan de hacer pueblos del amor, lugares donde los chicos y las chicas puedan ir y que haya cierta seguridad. Eso tiene una gran polémica, porque los grupos de la oposición política hablaban de poco menos que construir prostíbulos públicos para la juventud, pero por otro lado se argumentaba el terrible temor
el temor a la nueva actuación de un hombre, que se sabía que tenía que ser alguien cercano. Pero, ¿cómo es posible? 12 cadáveres, más del doble del famoso Jack el Destripador, en un corto espacio de tiempo, exceptuando esos primeros casos al principio de los 70 y quizá en el año 68, si es la misma persona. La persona que se autoinculpó del primero de los crímenes, año 68, Melle, lobotomizado o con temor a algo, solo repetía: seguirán matando, y lo decía en plural. La historia continúa. Florencia entra en verano, es el mes de julio y estamos en 1984. No se hacen esos pueblos del amor y los jóvenes siguen buscándose la vida como pueden. Hay una foto en ese libro que hoy sorteamos, El monstruo de Florencia, que a mí me impresiona. Bueno, hay dos. Una es la tumba de las víctimas de 1981, solo con 2 nombres, entre árboles retorcidos, y otra que es una foto de una joven pareja. Ella tiene 19 años, se llama Pia Rontini. Él tiene 20 y se llama Claudio Stefanacci. En su última foto miran a la cámara y elevan el pulgar en un gesto de victoria, en un gesto de que todo va bien. La misma foto se hace a unos 3 kilómetros del lugar donde se encontrarán con el monstruo, en Vicchio, otra de las colinas de Florencia. Sus amigos, su pandilla, llevaban toda la noche buscándolos. Hacía unos días que había sido el cumpleaños de Claudio Stefanacci. Se le encontró de espaldas, tendido en el coche, una vez más un pequeño utilitario con varios tiros y puñaladas. Un campesino, uno de tantos campesinos que cuidaba su huerto, su pequeña casa, sintió un estremecimiento hacia las 10 de la noche, porque escuchó 2 detonaciones, 2 golpes secos en mitad de la noche. En un principio pensó en 2 disparos muy lejanos. Después creyó algo más lógico, el petardeo de una motocicleta, y tranquilamente se fue a dormir. No sabía que en ese instante, en ese mismo instante en que en la cárcel de Florencia había 3 sardos, 3 hombres de Cerdeña, implicados como posibles sospechosos, de alguna forma, de estar dentro de estos crímenes, implicados en sangre, pero nunca se demostró ni una sola prueba. En ese mismo instante en que el campesino dormía plácidamente, pensando en un accidente sonoro, simplemente una confusión, Pia Rontini, 19 años, era arrastrado durante 30 metros fuera del vehículo. Lo curioso es que el monstruo de Florencia llevó a Pia hasta un lugar muy visible. Es como si el individuo que se esconde detrás de esta figura demoníaca estuviese retando a la policía, a ese SAM, escuadra antimonstruo, que le seguía los pasos. En esta ocasión, Pia fue apuñalada, le extirparon la vagina y además algo nuevo, algo que no se había visto, con un corte certero, con el mismo cuchillo mellado de submarinista o propio de los pastores de la antigua Cerdeña, con un zas preciso, le habían arrancado de cuajo extirpado el seno izquierdo. En ese instante, miles de cartas anónimas acusando a unos, a otros, a médicos, siempre los médicos y sacerdotes, como escuchábamos antes a Spezzi, en el ojo, en el punto de mira. O había cierto odio hacia ellos, de alguna forma, o eran sospechosos por algún motivo que se nos escapaba o se les escapaba a los investigadores. Se vuelve a hablar de un sacerdote, un loco, pero ¿es capaz alguien durante 3 años ya largos de dejar tantos cadáveres y esquivar cualquier prueba? ¿Actúa con guantes? ¿Lava las pruebas? ¿Cómo no hay un pelo, un rastro, una gota de saliva? ¿Es un fantasma el que está matando a la gente? ¿Qué está ocurriendo? Cientos de detectives, acuden a Florencia. Todos quieren investigar y ser el detective que resuelva el crimen.
En esos días, en ese mismo verano, tan solo 20 días después de la muerte brutal de Pierre Rontini y Claudio Stefanacci, otra pareja más, ocurre algo que pasó desapercibido, pero que la prensa, sobre todo Spezzi, investigó. La extraña muerte de un individuo, de un príncipe florentino. El príncipe Roberto Corsini desaparece un 19 de agosto de 1984. Era una familia de rango abolengo, de un linaje que tenía mucho dinero, que tenía muchas fincas. Estaba en una de esas fincas con unos amigos alemanes cuando desaparece. Son ya las 9 de la noche y sus amigos no le encuentran, y entonces dan la voz de alarma. Roberto era un personaje curioso. Era un hombre hosco, taciturno, normalmente le gustaba estar solo, siempre tenía una mala cara para aquel que le visitaba, tan solo se rodeaba de sus amigos más íntimos. Empiezan a buscarle y empiezan a encontrar pruebas. Un árbol con rastros de sangre, unos prismáticos en el agua con los que él había desaparecido, más sangre, un animal muerto, un faisán, y de repente boca abajo el cuerpo del príncipe. Uno de sus amigos le da la vuelta, parecía que había caído y se había ahogado. Tenía todavía la cabeza introducida en el agua, pero cuando es volteado se da cuenta que tiene la cara destrozada. Un arma de fuego ha desfigurado por completo su rostro. La policía llega al lugar de los hechos. Muchos habían apuntado que este hombre era el monstruo de Florencia. Su carácter, su soledad, sus extrañas maneras, incluso decían que podía tener escondidos en ese palacio algunos restos de las mujeres mutiladas. Lo cierto es que a los pocos días de su muerte hay un robo muy extraño en esa vivienda de ese bosque, en ese palacete de este príncipe Roberto Corsini. Nadie sabe cómo han entrado los ladrones, porque la policía sigue estando allí recogiendo pruebas. Y se apunta a esa posibilidad. Han encontrado un sótano con las partes de las mujeres mutiladas. Quieren taparlo todo. Durante un año Iker se cree que el monstruo de Florencia por fin ha caído, que es Roberto Corsini. Pero justo un año después de su muerte, el monstruo de Florencia vuelve a matar. Alguien mató al príncipe. La escuadra antimonstruo piensa en un instante que a final de ese 84 ese miembro de la nobleza decadente de Florencia, que tiene un palacio que ni siquiera tiene luz. Hoy el Palazzo Corsini tiene problemas de luz. Esa Florencia de muchos títulos, pero a veces poco dinero metálico. Y piensan que este hombre excéntrico guardaba los restos de las mujeres y que fue sorprendido por uno de sus ayudantes y que hubo una discusión para pagar por ese chantaje y que le reventó la cara de un disparo en ese duelo junto al lago. Pero nunca, como en el caso del monstruo de Florencia, se pudo resolver. Ahora yo os lanzo una pregunta, amigos. ¿Habéis conocido alguna vez un caso tan increíble, tan lleno de pistas, y que a estas alturas, con tantos cuerpos en el arcén, la policía no tenga una sola pista? Entra 1985, va a llegar el verano, y de pronto Spezzi, el periodista de La Nazione, recibe una carta que os voy a leer muy breve, escrita con esas letras recortadas de periódicos, y no será la primera vez que sobres con cartas troceadas de tipos de letra de periódicos actúen en este caso. Son miles, muchas de videntes, de parapsicólogos, de personas que hablan de lugares del mal, de personas que aseguran que en ciertas villas, y dan dos nombres que luego comentaremos, se están llevando a cabo extraños experimentos que tienen que ver con la invocación al mal. Todo esto alrededor de Florencia, mientras los turistas compran sus entradas, entran en la catedral, en el Duomo, visitan el Palazzo de los Uffizi, contemplan las grandes pinturas del Renacimiento
y no sospechan lo que están sufriendo los florentinos de toda la vida, los que luego se quedan ahí y conviven con esa sombra de puñal que se llama el monstruo. Spezzi cuenta que recibió miles de cartas, pero solo una le puso la carne de gallina y le heló la sangre. Era un papel con esa forma informe, valga el contrasentido, de esas letras pegadas con cola en una cartulina. Iba dirigida a Spezzi, el hombre que desde aquella tarde con la que hemos empezado nuestro programa, de junio del 81, se había volcado en saber quién era el monstruo. Y decía: Spezzi, estoy muy cerca de ti. Nunca me atraparás a menos que yo lo quiera. La cifra final aún queda lejos. 16 no son muchos. No odio a nadie, pero tengo que hacerlo si quiero vivir. Sangre y lágrimas serán pronto derramadas. Por el camino que vas no llegarás a ningún lado. Lo has interpretado todo mal. Lo lamento por ti. No cometeré más errores. Pero la policía sí. Dentro de mí, la noche es eterna. Lloré por ellos. Espérame. No nos extraña que Spezzi, el periodista, tuviese un gran impacto al recibir esto en sus manos, dirigido a él. Llega el verano del 85 es el verano de la gran sequía sobre Florencia. Un verano donde los campos parece que se mueren, que están yermos. Y en ese ambiente va a ocurrir algo. Cuando ya no cabía en la imaginación más horror, va a ocurrir algo. El día 9 de septiembre, en una zona llamada Scopetti, otro de estos lugares idénticos, con esos viñedos, con esos olivares, con esa soledad cerca de Florencia, va a pasar algo, y los protagonistas son una pareja de franceses. Ella tiene 36 años, es separada y se llama Nadine Moriot. Jean-Michel Cravechvili es su pareja. Él es un atleta acostumbrado a correr los 100 metros lisos. Es un curioso detalle este. Acampan en uno de esos lugares donde estaba prohibido. Es curioso porque es la segunda vez que ocurre. Lo mismo que ocurrió con los turistas alemanes, aunque ellos al parecer sí sabían italiano. Lo cierto y verdad es que unas horas después de esa acampada, un buscador de setas los va a encontrar. Primero se va a guiar por un extraño olor y un zumbido de moscas. Después sale huyendo como alma que lleva el diablo. Entre los arbustos asoman 2 pies humanos. Ella era propietaria de una zapatería y él, como hemos dicho, un atleta. Al parecer, la propia tienda de campaña ha generado una especie de microclima y la mujer tiene la cara negra, según dice el informe del forense, y está llena de gusanos. El calor ha provocado esta dantesca escena justo en la ciudad donde Dante ideó el infierno. Hacen, como siempre, un planning de los hechos, un modus operandi, cuando nadie sabe por qué este asesino mata. Nadie sabe para qué mata, porque no ha robado nada nunca, ni ha violado a las víctimas. ¿Para qué? Al parecer, mientras hacían el amor, justo en ese instante, en la tienda de campaña, el monstruo de Florencia introdujo la hoja de su cuchillo por uno de los laterales y fue cortando la tela. Después ametralló, disparó varias veces sobre los cuerpos. La muchacha murió casi de inmediato. Pero, ¿qué le pasó a Jean-Michel Cravechvili? Él tuvo la fuerza, como hombre atlético acostumbrado al entrenamiento, de salir corriendo. Pudo salir. Lo increíble, y quizás la mala suerte, lo que ocurre en algunas ocasiones, es que optó por el camino equivocado. Uno daba al sendero y a la carretera, donde quizá podría haber encontrado auxilio. El otro camino llevaba hasta una tapia, un campo y una tapia. Un culo de saco, un camino sin salida. Fue corriendo y, a pesar de la fortaleza de este atleta, esto dio mucho que hablar, el asesino de Florencia lo interceptó,
le clavó su cuchillo con muesca en el estómago y después, en un solo movimiento, le rebanó la garganta. Con la mujer hizo algo extraordinario, extraño. Extirpó el seno izquierdo, como dejando un símbolo. Arrancó de la misma forma con 3 tajos la vagina, como había hecho en casi todos los casos anteriores, y después se ocupó durante bastante tiempo de meter el cuerpo de nuevo en la tienda de campaña y cerrarla. ¿Por qué? Un detalle más. No sé si era un mensaje, un símbolo, ¿qué opináis vosotros? Al cadáver del hombre, interceptado en plena carrera, el atleta, después de apuñalarle varias veces después de muerto, le colocó una lata de pintura vacía tapándole la cabeza. Daba la impresión, cuando lo vieron, de ser un extraño androide, de un robot humano muerto en mitad del campo. En aquel instante, la fiscal de Florencia que se ocupaba del caso era una mujer atractiva llamada Silvia de la Mónica. Estaba decidida a acabar con el monstruo de Florencia, a ponerlo entre rejas. Estaba impresionada y no quería ir a las escenas de los crímenes. Pero, por increíble que parezca, la escena del crimen llegó a ella. Pocos días después, se recibe un sobre con letras de imprenta de periódico a nombre de la fiscal Silvia de la Mónica, en la República, en el Palacio de la República de Florencia. Cuando lo abre, se da cuenta del extraño envío. Es un trozo del seno de la francesa que acaba de ser aniquilada. A partir de ese instante, el talante de la Mónica varió por completo. Su decisión, su rotundidad, su fuerza se convirtieron en shock, en ansiedad, en pánico. Se retiró del caso de inmediato y se retiró de la profesión. Se le asignó seguridad y se perdió como una sombra. No murió, pero fue una víctima más del monstruo de Florencia. Todo el país, después de 14 cuerpos, si no incluimos los del primer crimen del 68, que harían un total de 16 víctimas, está al borde del pánico colectivo. Los carteles ya ponen un ojo y después, atención chicos y chicas, peligro por el monstruo. Y eso, que saben que se puede provocar una ola de incidentes sin precedentes por ese miedo concentrado. Sin embargo, entre el material que va llegando a la policía, porque la propia policía, impotente, pide a la prensa y pide en televisión pistas, datos. Si usted sabe algo, díganoslo. Y entonces, uno de esos sobres, uno de esos viejos envíos, habla de un sospechoso, Piero Pacciani. Al parecer había tenido una vida turbulenta, al parecer vivía en la zona, al parecer era un campesino de extraños hábitos, y alguien, de forma anónima, indicaba que esa era la pista a seguir, la que nadie había podido encontrar y tirar de ella. El hombre quizá que buscaban era Piero Pacciani. Y Piero Pacciani sale a relucir cuando una prostituta, Giribelli, una alcohólica, pone a la policía sobre una nueva pista. Una villa extraña. Villa Verde. Asegura que junto a Pacciani visitaban la vivienda de un extraño mago, un mago negro, un satanista. Allí se hacían misas negras y rituales en honor al maligno. Incluso llega a describir la escena que se encuentra. Una estrella de 5 puntas dibujada con una tiza negra o con hollín en el suelo, velas alrededor, velas antiguas, una cama cuyas sábanas estaban llenas de grandes manchas de sangre. Pero lo malo de esto es que la policía no puede interrogar a ese mago. Había muerto hacía 10 años. Tiempo después, 2 mujeres son las que denuncian que en esa villa donde se alquilaban habitaciones después de ser habitada por ese extraño personaje que estaba y que jugaba con el ocultismo, con el satanismo, esas 2 mujeres denuncian que uno de los habitantes de una de esas habitaciones, un pintor extraño, había abandonado sin decir nada a nadie todas sus pertenencias allí. Encuentran unos dibujos donde hay mujeres con las piernas abiertas,
otras con las piernas cortadas, con la cabeza cercenada, con los brazos en cruz. Incluso hallan una pistola que la policía descubre que está sin identificar, que no tienen datos de dónde ha sido comprada. Y se ponen a investigar. Y llegan a la conclusión de que esa casona de campo había sido la sede de la Orden de la Rosa Roja que antes mencionabas. Una orden que al parecer realizaba allí sus rituales. Pacciani había sido jardinero en esa casa, en Villaverde. Al parecer lo utilizaban a él y a otros que trabajaban en la mansión para cercenar el cuerpo de las chicas. Ellos eran los que llevaban las vaginas para que esa extraña orden hiciera allí sus rituales. ¿Quién era este individuo? Al parecer había matado en 1951 a su novia. Había encontrado a su prometida haciendo el amor en un coche junto a un amante. Le entró tal enajenación que los acribilló y cumplió pena por ello en la cárcel. Pacciani parecía que podía ser el monstruo, pero faltaba alguna prueba. Sus propias hijas aseguran en unas declaraciones explosivas que Pacciani había abusado de ellas. Pero es un hombre ya envejecido, un campesino que parece que no tiene cultura. Es cierto que vive en un lugar que está en el epicentro de los entornos de las colinas de Florencia. Pero este individuo solo ha logrado ejecutar todos esos crímenes. El FBI incluso hace un informe sobre él y tiene sus dudas. Se le juzga, se le lleva a la cárcel. El juicio empieza el 14 de abril del año 94. Y sin embargo, muchas chicas, y esto es curioso, aparecen con camisetas donde pone "Yo quiero a Pacciani". ¿Por qué? Porque creen que no hay pruebas. Los carabinieri dicen que en su jardín se encontró una bala similar a las empleadas en los crímenes, disparadas por una Beretta. Pero también es cierto que son armas más o menos comunes entre los cazadores de toda la región. Pacciani convierte su juicio en una especie de teatro increíble. Llora, mira los cielos, implora, reza y siempre se considera inocente. Es verdad que ha matado, por celos, a una pareja. Es verdad que estaban haciendo el amor, pero sigue declarándose inocente. El juicio es el más seguido de la historia de Italia, las televisiones. Y van a pasar muchas cosas. En un principio se le da como culpable. Este es uno de esos momentos increíbles. Juicio a Pacciani. Momento en que él, campesino de la Toscana, dice que no hay pruebas, que es imposible. Escuchadlo. El acusado, según la ley, puede declarar si quiere. Io la rimetto nelle vostre coscienze, ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi. Yo dejo todo a vuestras conciencias. Ya he declarado todo, con cartas y con todo. Siempre he trabajado en aldeas, sin alejarme, y soy inocente, lo juro por Dios. La verdad saldrá y yo rezo noche y día. Un agricultor como yo no tiene tiempo para nada. He dicho toda la verdad. En nombre del pueblo italiano, la Corte de Assise de primer grado de Florencia declara a Pacciani Pietro culpable de los crímenes. Le condena a cadena perpetua con aislamiento diurno por 3 años y a pagar los gastos del proceso. Después a Pacciani se le considerará inocente y será absuelto. En ese impasse, y hablamos ya de plenos años 90, con 16 cuerpos en el camino y sin resolver, se descubre en un pequeño pueblo en el que hemos estado durante 10 días, San Castiano, algo que ya supera cualquier ficción. Un pequeño pueblo de la Toscana, donde casi nunca pasa nada, y donde al parecer por las noches ocurrían demasiadas cosas dignas del horror.
ha entrado para saber todo lo que ocurre, para demostrar quién está de verdad detrás del caso, un nuevo inspector jefe, se llama Michel Guttiari, y él dice, con impacto tremendo en el juicio, que tiene varios testigos, alfa, beta, gamma y delta, así los llama con el anonimato, que han estado presentes, que esa gente ha estado presente en el momento en que acribillaron al atleta francés a puñaladas, extirparon el seno y cortaron la vagina de la turista francesa en el año 85. Los cuatro, tras una década de silencio, de pronto, por una especie de conversión mística, de sentido de culpabilidad, quieren hablar. Los dos más importantes resultan ser dos individuos de San Castiano, el pequeño pueblo que os aseguro que es eso, un pequeño pueblo, con su campanario, su restaurante, su calleja, sus olivares, el típico pueblo tranquilo de postal, perdido en las colinas de Florencia. Pues bien, al parecer, Mario Vanni, excartero de San Castiano, al que llamaban Torsolo, que significa corazón de la manzana, es decir, la parte mala, la que se tira, él dice que es, fijaos qué descripción, que da la vuelta a Italia, que estremece a mucha gente, sonríe en el juicio y dice que él era compañero de merienda de Pacciani. Compañero de merienda en Italia significa compañero de tropelías. El siguiente personaje que surge como una estampa de la Italia negra es Giancarlo Lotti. Lotti es el tonto del pueblo, esa figura que merodea y que vive de la caridad y que hace gracias a veces incomprensibles y que sonríe de forma bobalicona en el cruce de caminos de San Castiano. Lotti asegura, siendo centro de atención de todo el país, que ha matado a varias personas durante años. ¿Para qué? Porque siguen los dictados de la secta satánica Orden de la Rosa Roja, que no van a decir quién les ordena cortar vaginas y senos, pero que sí dice que son las hostias en la contramisa satánica que se hace en el subsuelo de algunas villas de San Castiano. De inmediato, Vanni y Lotti, con sus arrebatos de locura, son considerados culpables. Uno por 14 asesinatos, el otro por la misma cantidad. Uno cadena perpetua, el otro 26 años. El vagabundo y loco Lotti ha colaborado con la policía, ha dado algunos datos, pero no suficientes para saber quiénes son los cerebros de esta increíble historia que convulsiona Italia. Guttiari cree que Pacciani, el hombre que escuchábamos llorando en pleno juicio, tenía algo que ver, que eran un grupo de ejecutores, de veteranos ejecutores, conocedores del terreno, al mismo tiempo mirones de parejas, que les habían dado diferentes formas de actuación. Había que matar, según dijo Lotti, en pleno momento de la cópula y el orgasmo. ¿Por qué? Porque en ese instante los miembros de la secta, y esto o es locura, o realmente se lo habían dicho a estos hombres de San Castiano, era el instante en que extrañas energías poderosas entran en contacto con la naturaleza. En ese momento del culmen del acto sexual se despierta algo que para los seguidores del mundo oscuro, por lo menos de esta secta de Florencia, daba a la carne, al trozo de sexo o de seno, una importancia fundamental. Es entonces cuando se habla de esos rituales de la Rosa Roja, una secta que esconde sus tentáculos en lo más oscuro de la historia de Florencia, al parecer conectada, según especialistas de esta nueva investigación, con los ritos que un mago negro, Aleister Crowley, hizo en Sicilia, en su casa de Cefalú, ritos de sexo y muerte y satanismo. En 1985, investigando en los archivos, se da cuenta este nuevo inspector jefe que sigue la línea de la secta satánica que en el lago Trasímeno hubo un médico importante florentino ahogado que fue sospechoso de haber sido miembro de esa secta de gente importante, pero que en su conciencia se le había despertado las ganas de hablar y el resto de miembros pensó que iba a ser un traidor y lo quitaron del medio.
Lo más increíble es que Lotti y Vanni sabían que esa extraña piedra de la que antes hablábamos, esa especie de pomo para las puertas, esa pirámide hexagonal negra, era un sistema para, según la policía, según los decretos de la secta, conectar el mundo real con el infierno. Por eso, en la escena de algunos de los crímenes, aparecía lo que para algunos era un simple tope para puertas. Pero ¿qué demonios hacía un tope para puertas en algunas escenas del crimen? Sin duda, pensaban los investigadores, tenía algún simbolismo. Se habló de la Villa Verde, en San Castiano, y siguió investigando. Y entonces empezó otra podredumbre, las de las casas de ritos, casas donde pasaban cosas increíbles, dignas de la novela del horror, del sadomasoquismo, del satanismo, de la invocación. Una de esas casas es la Villa Sfaziata. El inspector Yutari, que toma el caso con estas vías del satanismo, se queda prácticamente traumatizado. El forense que le acompaña, Maronni, asegurará en diferentes juicios que se despertaba en plena noche, de madrugada, con las pesadillas, viendo a las mujeres amputadas, que le decían cosas, mensajes. Durante meses apenas podía conciliar el sueño. Toda la gente que se metió a investigar este caso estuvo seriamente afectada. Villa Sfaziata fue el último dato, el último tentáculo de esta secta que al parecer estaba tan arraigada que era imposible de descabezar. La Villa Sfaziata. Esta villa además está muy cerca de la casa que alquila Douglas Preston, el escritor de este libro del monstruo de Florencia, junto con Spezzi. Y en esa casa decían que se habían llevado a cabo extraños rituales. En 1981, en esa vivienda, en los sótanos, que según los testigos, según la gente que había entrado allí, las paredes estaban llenas de extraños dibujos, de nuevo mutilaciones, satanismo. Al parecer, un médico suizo había llevado a cabo rituales de momificación. Alguien le da un extraño pergamino egipcio, según él mismo confirmó, en el que se decía paso a paso cómo se momificaba a la gente. Pero había una cosa que no conseguía, era momificar las partes blandas, y para ello decían que asesinaba, que mandaba a gente que asesinara para él y le trajera esos órganos sexuales de las mujeres. Incluso tenía una hija que desapareció en extrañas circunstancias. Dijo que se había ido a Suiza. Lo cierto es que nunca se pudo dar con la chica. Y al final no se sabe si momificó a su propia hija, si su propia hija fue víctima de ese padre que lo que quería conseguir era un ritual de otros tiempos, de los tiempos egipcios. La investigación continuó, pero sin ningún sentido. Nadie quería hablar. El entramado de intereses de gente importante no se podía probar. Acusado como cerebro de esta secta que amputaba, en el pequeño pueblo de San Castiano fue el farmacéutico Francesco Calamandrei. Junto a él se habló de un reputado dermatólogo y de un ginecólogo, todos sospechosos de pertenecer a la secta y de tener conocimientos para comentárselos a un grupo de asesinos a sueldo, a ese Lotti, a ese Vanni, el cartero, el vagabundo, para que actuasen. Pero parece tan increíble. Cuando Pacciani, ese hombre que lloraba, está a punto de ser enjuiciado de nuevo con nuevas pruebas, se lo encuentran en su casa, con sonrisa beatífica, las manos en el pecho, muerto. ¿Cómo están las investigaciones a día de hoy? El propio Spezzi llegó a ser acusado de pertenecer a la secta. El hombre que habéis escuchado, el periodista Spezzi, llegó a ser acusado por entrometerse en la investigación, por ir más allá, por preguntar. Se han investigado 100.000 personas. Más de 20 han sido encarceladas, todos como falsos culpables. Hay 16 cuerpos y una extraña historia de sectas, de trozos, de anatomías. Spezzi, en pleno 2006, recibe el chivatazo de que en una caseta semiderruida hay una vitrina de médico. Y desde la ventana puede observar varias cajas de metal. Le aseguran que en esas cajas de metal
están todos y cada uno de los trozos de mujeres que ha ido dejando a su paso el monstruo de Florencia. Pero nunca podrá comprobarlo. Spezzi es el periodista perdido en la telaraña del caso más complejo, extrañísimo, ocurrido en Europa quizá en el siglo XX. Nadie sabe ni quién es el monstruo, ni quiénes ejecutaron realmente, ni si Lotti y Vanni contaron cosas presionados por otros, ni si esos médicos, pintores, artistas, ginecólogos formaban parte de una sociedad secreta que mataba con algún sentido que se escapa, que no es imaginable para la gente de bien. Spezzi nos hablaba así de cómo están las investigaciones a día de hoy. Pero después de las investigaciones pretendieron encontrar al culpable y nunca lo hicieron, como por ejemplo una secta satánica, pero no lo hicieron. Hace tan solo 2 semanas se produjo el último juicio contra 20 personas, y entre ellas yo, supuestamente por ser los organizadores o miembros de una secta satánica que podría estar detrás de los asesinatos del monstruo. 2:48. Esto es Milenio 3. Hoy, esta noche, estrenamos una maravillosa nave. Todos los compañeros de la SER nos dicen por los pasillos que parece hecha para Milenio 3. Estamos encantados de estar con nuestros compañeros Fermín Agustí, Carlos Largo. Mandamos un abrazo muy, muy, muy grande a Santiago Camacho, que estará aquí muy pronto en los próximos viajes con nosotros, y nuestro compañero en los mandos, Carlos Ródenas. Os hemos querido hacer una voz de las sombras especial, con uno de esos casos que uno no llega ni a imaginar, ni a concebir. Caso abierto, caso no cerrado, voz de las sombras. ¿Quiénes eran? ¿Por qué mataban? ¿Para qué? ¿Qué está ocurriendo? Cuando Spezzi encontró algunas pruebas de que Pacciani no era el culpable, hizo una entrevista con varios policías que aseguraban que aquella bala que culpó a ese agricultor que lloraba en el juicio había sido depositada ex professo. Spezzi consiguió grabar a los policías que contaban que esa bala estaba fuera de contexto. Preparó unos reportajes, preparó una serie de entrevistas, estaba en una de las principales cadenas de televisión de Italia, y aquella noche, esperando el documental, vio que no se emitía. Alguien muy importante, desde luego, había hecho parar cualquier mención, cualquier investigación. Spezzi acabó en la cárcel, 23 días, acusado de entorpecer la investigación. Y quizá nunca sabremos si un sacerdote que sigue los pasos de Savonarola, ese monje dominico enloquecido que quería dar marcha atrás al Renacimiento, mató o siguió matando. No sabemos si otros casos de crímenes que han ocurrido en Florencia, algunos muy recientes, tienen que ver, para algunas periodistas como Cardizzi, la secta de la Hermandad de la Rosa Roja sigue actuando. Necesita cuerpos de mujeres para hacer sus invocaciones. Todo esto en ese lugar maravilloso. En ese lugar maravilloso donde está lo más granado del arte mundial. La mejor pintura, la escultura impresionante. Este mismo verano, en el que estamos a punto de entrar, la gente hará cola delante de los museos. Esas colas que dan la vuelta al Museo Uffizi. Mirarán las esculturas. Pero nadie, estoy seguro, nadie acudirá a un campo de olivos, a un campo muerto, a un campo donde ya casi nadie se acerca, a un lugar yermo, donde hay una cruz que recuerda a 2 muchachos caídos en 1981. Es el único monumento de esta historia. El monstruo de Florencia. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Eso, Nevermore, nunca más, decía Alan Parsons, el grupo, con esta canción sobre Edgar Allan Poe. Nunca más volvió a matar de esa forma al monstruo de Florencia, pero
Yo no sé, ¿qué opinan nuestros amigos, la encuesta, y qué dicen? Vamos con mensajes. Primero, Iker, 27640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, la web de la cadena SER y Milenio3 con número @cadenaser.com. Nos decían, por ejemplo, que recuerda bastante al hijo de Sam, que aterrorizó al Nueva York de los 70. Curioso, nos decía Antonio, hace muchos años en mi ciudad asesinaron a una chica y le pusieron entre las piernas una rama de vid. No nos puede escribir, nos puede decir qué pueblo es el suyo y cuándo ocurrió ese caso. Víctor y Esther desde Málaga nos dicen, no creo en el crimen perfecto en general, pero he votado que sí porque aquí en España, en Andalucía, está el crimen de los Galindos. Un crimen sin resolver. Un ejemplo de crimen perfecto, sí señor. Efectivamente. Vamos a ver más mensajes. Nos decían, más que el crimen perfecto, creo que existe el encubrimiento perfecto, dependiendo de quién cometa el crimen. El crimen de los Urquijo fue perfecto. Y a ver si alguien nos dice alguna hipótesis, ¿no? Porque es que yo, revisando, haciendo este largo repaso por una historia que merece esta voz de las sombras especial, yo no sé qué puede haber detrás del monstruo de Florencia, pero si hay una secta que de verdad amputa, aniquila, o que lo hizo durante un tiempo, que encargó a otros, claro que ¿cómo pueden encargar a un cartero y a un vagabundo hacer esto y que lo hagan, no? ¿Realmente puede haber gente de la alta sociedad metida en estas invocaciones? ¿Hay gente que pierde la cabeza creyendo que de verdad los cuerpos, en el instante del orgasmo, se envuelven de cierta energía que sirve para invocar? Yo es que no puedo creerlo, pero ¿y vosotros? Nos decían también, hola a todo el equipo, hay un libro, Amor y Muerte en Florencia, en el que se describe la Florencia del siglo XV y se habla de Savonarola. Es impresionante. En el libro de Preston y Spezzi da más miedo la justicia italiana que el monstruo de Florencia, nos apuntaba Ana desde Madrid. Soy José Manuel de Cáceres. Impresionante la historia que habéis contado de Florencia. La próxima vez tendremos cuidado mi pareja y yo en la montaña, aquí. ¿Tú te acuerdas de cómo era San Castiano? Sí. Pasamos un fin de año ahí, con Javier Sierra y con Eva. Una noche, 4. Yo me acuerdo de una noche que la gente en una casa que daba mucho miedo, ¿eh? Sí, pero en todas las localidades la gente suele celebrarlo, estar por la calle. Cuando salimos, que no era nada tarde, no había absolutamente nadie por esos campos. Y cuando fuimos a la casona de campo donde nos hospedábamos, aparcamos nuestro coche, el coche que habíamos alquilado los 4 en Italia, en un olivar, enfrente de una casona donde, muy cerquita de allí, habían muerto tantas parejas. En junio de 1992, cercano al día 6, una pareja de jóvenes muere en Jaén. Le llamaron el crimen de los novios y hay mucho de similar en los hechos. Uy, pues apuntamos, 1992, Jaén. Crimen de los novios. Al margen de si existe el crimen perfecto, ¿no nos hemos preguntado todos alguna vez cómo esconderíamos un cuerpo o mataríamos a alguien? Rubén desde Lugo nos dice, ¿y se sabe qué hacía el monstruo con las vaginas de las chicas? No se ha sabido nunca, porque nunca se han localizado, y lo único han sido algunos trozos, como el que apareció en ese sobre, enviado a la fiscal, pero nadie ha sabido. Y por ejemplo, cuando fueron a ver si realmente en aquella caseta del campo había esas latas, se las habían llevado, se habían esfumado, no existían. Ana desde Tenerife nos dice, ¿el monstruo era Pascualino? ¡Qué intriga! Pascualino, el niño que vio cómo asesinaban a su madre. Lo han apuntado varios oyentes. Claro, lo que ocurre es que es una de las teorías de Spezzi. Algunos incluso piensan en un clan de los sardos. Cerdeña era un mundo muy especial, pero cuando uno valora, como todos los periodistas, ponen las con su sardina. Entonces él le da más importancia a los datos que a otros. Pero si uno hace lo que hemos hecho nosotros, es decir, contar la historia tal y como la cuentan los datos, yo sinceramente no sé a qué demonios quedarme. Nos dicen, lo siento, no puedo cambiar de emisora porque os utilizo de ejemplo para mis alumnos. Pues no lo sientas, que nosotros nos alegramos y te damos además las gracias. Hombre, y tanto que te damos las gracias, cómo no. Fíjate que hace poco me llegó un mensaje y yo pido perdón. Primero, mira, vamos a aprovechar este momento para... Bueno, hay un profesor, que creo que es de Cuba, que por ejemplo hace clases con el documental de Chernóbil. Sí. Y otros que lo hacen con el salto infinito.
y que lo emiten en varias clases diferentes, porque son 2 horas, pues 4 clases, por ejemplo. No sabéis el orgullo que nos produce esto. Una cosa importante, nos vamos al Camino de Santiago. Nos vamos la semana que viene, estaremos emitiendo desde un lugar en Santiago, todo el equipo, pero atención amigos, al final por circunstancias diversas y por miedo a la climatología también, puede ser un lugar en abierto, no lo sabemos seguro, porque este programa va a estar dedicado a esos 60 peregrinos que están haciendo el Camino de Santiago. Luego conectaremos con ellos, Nacho nos va a contar cosas, y bueno, será un programa un poco en petit comité. Que luego hay oportunidad de venirse al lugar, informarán en Radio Santiago, pues seguro, como siempre, nosotros desde luego estaremos encantados, pero que no es una convocatoria, vamos a decirlo, oficial, tipo Milenio 3 con público, sino que es otra cosa bien distinta. Y he recibido muchos mensajes sobre lo que está pasando con lo de nuestra convocatoria del 5 de junio en Castro Urdiales, lugar maravilloso, tenemos muchas ganas de ir. Cantabria es, para mí, como mi tierra, vamos, me parece, es un lugar tan potente, tan mágico, tan enigmático, que estaremos allí para hacer un programa. Nos comenta mucha gente que es que hay muy pocas invitaciones. Yo no sé cuántas invitaciones hay, y sí que quiero dejar claro una cosa a todos los amigos que nos siguen. Amigos, nosotros pertenecemos a la cadena SER, y es la cadena SER la que elige el lugar, la que elige el sitio, las circunstancias, y a nosotros, como si vamos al faro de Castro Urdiales, como si vamos a una estepa en La Mancha sin nadie o con 5. Lo haremos igual, porque es nuestra obligación profesional. Os puede parecer más adecuado o menos adecuado. Y es cierto que a nosotros nos gusta, cómo no, ir a Vitoria y que haya 6.500 personas, ir a Palencia y que haya 5.000. Claro que sí, lo hemos hecho muchas veces, pero la cadena SER celebra 25 años en Radio Castro Urdiales. Nosotros no sabemos muy bien cómo está organizado y cómo no, sabemos que son grandes profesionales. Tranquilos, nos encantará ver a un montón de amigos. El sitio es magnífico. Claro, y hay un espacio como con 500 o 600 plazas aparte. En fin, no lo organizamos. Yo, a la gente porque me han llegado muchos mensajes de cómo es posible, solo podemos decir que nosotros no tenemos que ver en eso, amigos, lo entenderéis, y que queremos estar con todos y pasarlo bien. Lo que os prometemos es que haremos el mejor programa posible, eso seguro, y que vamos a disfrutar.